Hola, bueno, esta es la primera clase, materia Ciencias Sociales. Tenemos nuestro pizarrón humilde. Vamos a ver primero lo que es el conocimiento científico y el conocimiento que es válido, pero no es científico, ¿sí? Porque vamos a hablar de las ciencias sociales, entonces tenemos que identificar qué conocimiento valida la ciencia y cuál no, ¿sí? El conocimiento científico es una verdad universal, ¿sí? Busca la verdad universal dentro de lo posible, ¿sí? A través de una metodología, a través de pasos, ¿sí? Es sistemático, ¿sí? Esa metodología es sistemático. Yo voy escribiendo. Bien. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los pasos a seguir para decir, ok, esto es una verdad universal? ¿Sí? El primer paso es la observación. El segundo paso es la hipótesis. El tercer paso es la experimentación. Y el cuarto paso es la teoría, digamos, ¿sí? Como la síntesis. Bien, para que un conocimiento sea científico, por ejemplo, las ciencias sociales, para que sea científica, alguien tuvo que investigar esto, ¿sí? Para que sea una verdad universal, ¿sí? Sistemáticamente, o sea, continuamente investigaron a la sociedad, ¿sí? Las cosas que pasaban y observaban, primer paso, observaban, segundo paso, daban una hipótesis sobre eso, daban una idea de lo que pensaban sobre esa observación y pasaban a la metodología, pasaban a la experimentación. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a experimentar? A través de encuestas, vamos a, no sé, a ver charlas, distintas charlas sobre gente que se dedica al humanístico. Salimos a la calle y vemos cómo está funcionando la economía, cuánta gente pobre hay y esas cosas. Varias, ¿cómo se dice? O sea, la experimentación, la metodología es cómo yo abordo esa observación y esa hipótesis que agarro en el primer momento. Cómo abordo para saber si es una verdad absoluta y universal. Obviamente que nada es absoluto, y más en las ciencias sociales, el ser humano está en constante movimiento, ¿sí? Cada época tenía su pensamiento. Por eso hay como una dialéctica en el aprendizaje, tanto en las ciencias como no conocimientos científicos. Pero para que sea un conocimiento científico tiene que tener esta característica, ¿sí? Tiene que ser una verdad universal. Bien. Después está el conocimiento que es válido, pero que no es científico, que se llama dogma, ¿sí? Conocimiento, voy a poner, te deletreo, D-O-G-M-A, que es válido, ¿sí? Válido, ¿por qué es válido? Por la fe, ¿sí? ¿Está comprobado científicamente que Dios existe? No. Pero es un dogma, ¿sí? Es un conocimiento que varias culturas las tienen y
uno valida eso. Dios sí existe, porque yo creo en eso. Crecí en una cultura donde me llevó a que mi fe sea esa. O me di cuenta que hay algo más allá de nosotros y es válido, ¿sí? Bien. Bien, esto es el conocimiento. Voy a otro tema. Bien, vamos a hablar de las ciencias fácticas, ¿sí? Vos no ves, ¿no? Bueno. Ciencias fácticas. Dentro de estas ciencias están las naturales, ciencias naturales y ciencias sociales, ¿sí? Pongo naturales y sociales, ¿sí? Y el objetivo de estas ciencias es muy diferente, ¿sí?, a las formales. Por ejemplo, las ciencias formales son las matemáticas, que tienen una estructura, ¿sí? Las fácticas no. Las fácticas son como más reflexivas, como que no hay una estructura, ¿sí? Porque está como en constante movimiento y en crecimiento, ¿sí? Bien, te voy a leer algo. Déjame un segundo. Ya lo encontré. La ciencia fáctica se suele distinguir en naturales y sociales. El criterio que podemos utilizar para dar cuenta de esta clasificación es el mismo que el que usamos para distinguir las ciencias formales de las fácticas, el objeto, ¿sí? ¿Cómo distinguimos a cada ciencia? Por el objeto que estudia. Las ciencias naturales estudian la naturaleza, ¿sí? Las ciencias sociales estudia, bueno, cómo el hombre transformó la naturaleza y para su bien común y para el de la comunidad, ¿sí? Procesos y relaciones en los procesos. Claro, es eso. Bien. Después, algo que te quería decir. Bien. El objeto de estudio es muy importante, ¿sí? Hoy nos vamos a dedicar al objeto de estudio de las ciencias sociales, que, como ya dijimos, es un conocimiento universal, ¿sí? Verdadero, universal. Y lo que estudia un poco las ciencias sociales es la diferencia entre gobierno, nación y Estado, ¿sí? Bien, lo voy a escribir. Pongo gobierno, nación y Estado. No sé si lees bien. Bien, vamos a empezar por el gobierno. ¿Qué es gobierno? Gobierno es las autoridades, ¿sí? Son las autoridades que la población elige para que haya un orden en el país. Por ejemplo, Platón decía que si el Estado hace lo que tiene que hacer y los demás hacemos lo que tenemos que hacer, todo va a estar en orden, ¿sí?
pero si hay cosas que el Estado no hace y cosas que nosotros como población no hacemos, no cumplimos nuestro rol, ahí empiezan los conflictos, ¿sí? El gobierno son las autoridades que organizan todos los ámbitos todos los ámbitos jurídicos bien, eso se entendió, ¿no? Son los que nos gobiernan, los dirigentes, digamos los dirigentes, ¿sí? Para que haya un gobierno tiene que haber población, ciudadanos, ¿sí? Porque si no, ¿a quién va a gobernar? ¿Sí? Tienen que tener un criterio de llegar a un bien en común. Hay distintos tipos de gobierno. Por ejemplo, dictatorial, que es de dictadura, ¿sí? Hubo dictaduras en el mundo. Hay gobiernos democráticos donde la gente puede elegir a sus gobernantes, como nosotros hacemos acá. No sé si es tan democrático, pero bueno, digámosle así, que nada está arreglado, para nada, que nuestro voto sí vale, pero bueno. Bien, nación. ¿Qué es nación? Nación es, bueno, hay un territorio, ¿sí? En ese territorio están, por ejemplo, los mapuches, ¿sí? Que tienen una cultura, un lenguaje en común, lenguaje en común, un territorio en común, ¿sí? La nación argentina, ¿qué sería, no? Bueno, los argentinos, primero, somos argentinos, nacidos de acá, o, bueno, gente que viene a vivir acá, pero estamos en el territorio argentino, estamos con el lenguaje argentino, estamos en la cultura argentina, estamos en la religión argentina. Puede ser religión católica, laica, musulmán, cristiana, judía, todo, ¿sí? Depende de la religión de cada país. Eso es nación, ¿sí? Que la gente tenga como algo, que tengan en común todo lo que dijimos antes, ¿sí? Estado, chan, 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 chan. ¿Qué mierda es el Estado, no? Estaría bueno saberlo. Bien, el Estado. El Estado organiza, ¿sí? El Estado es como mamá y papá. No pongas esto en el examen, por favor. El Estado sería... Ah, ya la tengo, mirá la que te digo, mirá. El Estado sería Dios, ¿ok? El gobierno sería mamá y papá. Y la nación serían los amiguitos. Bien. Salimos de la boludez, vamos ahora en serio. Bueno, el Estado es el que se encarga, ¿sí? O sea, es como lo que organiza, lo que une a las diferentes colectividades que hay en el país, ¿sí? Las diferentes culturas, ¿sí? O sea, no solo no gobierna, sino que es como un refugio, ¿sí? Organiza, ¿sí? Organiza qué está bien para el pueblo y qué no.
organiza el sistema económico, organiza los conflictos, tratan de que no se peleen unos contra los otros, ¿sí? El Estado organiza el quilombo, ¿ok? El Estado es ¿cómo sería? Un cuerpo político, ahí está, cuerpo político, organizacional. Pronuncialo ahora, bien. Cuerpo político organizacional. Genial, bien. Entonces tenemos gobierno, que son las autoridades, ¿sí? Que nos gobiernan y dictan leyes, y es todo por un bien común, supuestamente. Que puede ser de varias formas. El gobierno también ordena, pero el Estado es lo que centra todo, ¿sí? Es como la casa. ¿Se entiende eso? Las palabras como académicas. Cuerpo político organizacional, ¿sí? El gobierno puede ser gobierno dictatorial, democrático, ¿sí? Hay más, pero bueno. En Argentina tuvimos la dictadura. Para que haya un gobierno tiene que haber población, ¿sí? Ciudadanos, porque si no, ¿a quién van a dirigir? Y la nación es las cosas que tenemos todos en común en un territorio, ¿sí? Cuestión que esto es muy importante porque es algo de las ciencias sociales y es algo humano, ¿sí? Este orden que hubo antes no estaba, ¿sí? Antes eran los primates, donde sí había un bien en común, tenían tribus, estaban todos por ahí. Hubo las 3 primeras transformaciones, era que convirtió la rama en garrote para cazar, ¿sí? Después la segunda transformación fue la caza del mamut, donde coordinaban las acciones, ¿sí? Tiki tiki, entre todos, entre la tribu, para cazar y para sobrevivir. Y la tercera transformación es la de la fogata, donde todos se reunían y era como una educación primitiva, ¿no? Como que se iban traspasando el lenguaje, como que iban haciendo entre todos un lenguaje en común y una historia en común, ¿sí? Teníamos eso antes, y de a poco se llama sociedad gentilicia, ¿sí? Esa fue la primera sociedad que hubo, ¿sí? La primera sociedad es la gentilicia, donde todo era para un bien común de la tribu, ¿sí? Y después pasamos a la estatal, al Estado, ¿sí? Que organizó esas tribus, organizó la economía, organizó que no haya conflictos. Dijo, bueno, esta tribu hace esto, ¿sí? Dio roles, y se empezó a ver las cosas más individuales. Ya no era tanto para el bien en común, sino más para mi bien en común, ¿sí? Esa segunda sociedad dijimos que se llamaba estatal. Bueno, espero que se haya entendido esto y vamos a ver un tema más porque es muy importante. Bueno, para terminar vamos a mencionar así por arriba, y en la próxima vez vamos a profundizar más, que las ciencias sociales tienen sus paradigmas, ¿sí? Y lo importante es que vamos a sacar como las ideas principales, ¿sí? El hombre está en una dialéctica entre el conocimiento, entre el hacer
entre el decir, entre el sentir, ¿sí? Está en un... Dialéctica es movimiento, acordate. Está en un movimiento todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. En el siglo XIX aproximadamente se empezó a ver a las ciencias sociales como ciencias sociales, ¿sí? Validarla. Entonces, nada, se vio tipo las transformaciones que hacía el hombre en la sociedad, ¿no? Cómo transformaba la naturaleza, qué pasaba en la interacción con los otros. La historia es muy importante también. Y lo que yo te quería decir es... Perdón, me fui al libro, el libro está ahí. Bueno, todo este movimiento que surgió en la sociedad, ¿sí? Con esto de las ciencias sociales, que se empezó a enfocar más en el hombre y no tanto en Dios, ¿sí? Porque antes era el feudalismo, que vino antes de esto. Era todo Dios. Dejaban todas las cosas en manos de Dios, ¿sí? ¿Y qué pasa? De repente las personas ya empezaban como a ser agentes de cambio, no esperar a que Dios haga todo, ¿no? Entonces se crearon la Revolución Francesa, se armó la Revolución Francesa, se armó la Revolución Industrial. Con esto se armó un movimiento social bastante importante y las ciencias sociales tomaron como más validez todavía, ¿sí? Porque no había revoluciones y de repente hubo una revolución. ¿Qué pasó? Estudiaron qué pasó en esa revolución